Listo, buenas noches con todos. Muchísimas gracias nuevamente a mis queridos colegas de Latin Juris por permitirme participar en la tarde de hoy de este diplomado de capacitación en Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como abogada especialista en Sistema Interamericano que soy, y con experiencia en el Sistema Interamericano, para mí siempre es un placer poder compartir algo de mi experiencia y mis conocimientos en esta área. Y también comentarles un poquito que el trabajo que hacemos desde el Observatorio de Derechos y Justicia precisamente gira alrededor de la protección y promoción del derecho a la independencia judicial y al debido proceso. Así que este es un tema que a mí particularmente me gusta y me interesa muchísimo. Entonces, si me confirman, si pueden ver la diapositiva, hoy vamos a ver, como les dijimos hace un ratito, el tema de los estándares y normas relativos a las garantías judiciales, tal como están en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tal y como han sido desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no sé si es que ya se está grabando la presentación, ¿se va a grabar la clase o no? Sí, doctora, sí se va a grabar la clase y también se puede ver la presentación. Ya, es que no sé, y ya le pusiste para grabar porque no escuché que ya se estaba grabando. Pues sí, sí justamente está grabándose, está recording. Ya, Eh, perfecto, veamos. Es la primera vez que proyecto desde el Canva, así que puedo cometer errores. Listo. ¿Qué vamos a ver la noche de hoy? Vamos a ver 5 temas específicos alrededor de lo que en el sistema interamericano se conoce como los estándares alrededor de las garantías judiciales. Primero vamos a ver el alcance del derecho a las garantías judiciales, ahí se me ha ido una L de más. En segundo lugar, vamos a ver la obligación de proveer recursos judiciales por parte del Estado. En tercer lugar, vamos a ver las condiciones generales que establecen las garantías judiciales. En cuarto lugar, las garantías del debido proceso. Y en quinto lugar, ciertas situaciones especiales con respecto al derecho del debido proceso. Entonces, empecemos. ¿Cuál es el alcance del derecho a las garantías judiciales? El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley en la sustanciación, de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Vamos a ir desmenuzando un poquito el alcance del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero solamente para que tengamos en cuenta, nos establece este artículo 8.1 condiciones relativas al proceso, condiciones relativas a quienes administran justicia y condiciones relativas al ámbito de aplicación de este derecho que está en el artículo, como les digo, 8 convencional. Y entonces, si ustedes se fijan, el artículo 8 no contiene un recurso judicial específico, no se refiere a un tipo específico de mecanismo judicial que es el adecuado, sino que más bien lo que hace es enlistar un conjunto de requisitos y características que deberían observarse en todas las instancias procesales para que pueda hablarse de garantías judiciales según la convención. Además del artículo 8 convencional, que se desarrolla mucho más allá de este artículo 8.1, abarca condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, sí, pero también de cualquier otro órgano con potestad adjudicante. Ya vamos a ver esto, qué queremos decir a lo largo de la presentación. Entonces, ¿cuál es el alcance del derecho a las garantías judiciales? En primer lugar, es una obligación estatal que parte de la obligación general de garantizar. No sé si es que ya quizás algún otro colega les habló sobre las obligaciones generales del Estado. em, Específicamente no, aún Ya, no. entonces creo que me voy a detener aquí un poquito. Si ustedes revisan el artículo 1.1 de la Convención Americana, ustedes verán que se establece como eje rector para los estados en cuanto al cumplimiento de todas las obligaciones convencionales, que el Estado, cuando ratifica la Convención Americana como instrumento internacional, se compromete a 3 cosas. En primer lugar, respetar todos los derechos que están consagrados en la Convención. En segundo lugar, garantizar el pleno y efectivo ejercicio de estos derechos.
Y en tercer lugar, reparar integralmente en caso de que estos derechos hayan sido conculcados. Cuando hablamos del respeto, nos referimos a una obligación de carácter negativo que supone que el Estado no tiene que hacer nada para cumplir o para observar la plena vigencia del derecho. Por ejemplo, en los casos donde hay, digamos, el deber de respeto del Estado con respecto a nuestro derecho de no ser objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿cuál es? Simplemente abstenerse de torturar, ¿no es cierto? Por eso se dice que es una obligación negativa. Pero la segunda obligación general, que es esta obligación de garantizar, impone al Estado el deber de adecuar todo su aparataje interno para hacer realidad, para hacer tangibles todos los derechos que están consagrados en la Convención. Y esta ya no es una obligación de abstenerse, de no hacer, sino que ya le supone al Estado eh, llevar a cabo cuestiones o acciones más proactivas, si quieren ustedes, para ponerlo en términos muy sencillos. Una de las formas a través de la cual el Estado cumple con su obligación general de garantizar es, entre varias otras cosas, la creación y adecuación de mecanismos de justicia internos para la tutela de los derechos que están consagrados en la Convención. Esto es lo que nuestra Constitución, por ejemplo, llama garantías judiciales, que no es lo mismo que las garantías normativas. Las garantías normativas son los derechos que están como en lista en estas convenciones. El derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación. Pero todos estos derechos que son evidentemente facultades inherentes a todas las personas, son de carácter enunciativo y el Estado lo que hace es reconocer. Pero para el caso cuando estos derechos sean conculcados o violentados, lo que se requiere para que aquello no ocurra o para solventar cuando hay violaciones a derechos es que el Estado provea, dentro de su obligación de garantizar, mecanismos judiciales de diversa índole para tutelar derechos. ¿Sí? Entonces, la facultad de que existan mecanismos judiciales dentro del Estado diseñados en general para determinar el alcance de derechos y obligaciones, pero también para tutelar derechos, es parte de las obligaciones de garantía del Estado. ¿A qué se compromete el Estado entonces? Se obliga a organizar el aparato gubernamental y crear estructuras necesarias para la garantía y tutela de estos derechos de muchas formas, puede ser también con políticas públicas, puede ser con infraestructura, pero una de esas formas en las que se manifiesta la obligación general de garantizar es que el Estado tiene que organizar todo el aparato estatal para proveernos a nosotros de mecanismos para tutelar, proteger nuestros derechos en caso de que estos hayan sido violentados. Luego, entender a las garantías judiciales como mecanismos de carácter procesal para tutelar derechos. ¿Qué quiere decir? Como les decía hace un ratito, no son garantías normativas, es decir, no son derechos enunciados, sino más bien son mecanismos para tutelar esos derechos, sin perjuicio de que también en la propia convención el derecho que tenemos a que el Estado nos provea de estos mecanismos también es un derecho, ¿sí? Entonces es un derecho, pero también es un mecanismo de carácter procesal. Luego, las garantías del artículo 8.1 convencional, de Hola. las garantías del debido proceso, establecen que todos los procesos donde se va a determinar el sentido y el alcance de ciertos derechos o donde se va a tutelar derechos cuando estos han sido conculcados, tienen que estar revestidos de ciertas condiciones y características y pasos mínimos. Entonces, creo que si podemos definir el artículo 8 convencional, podríamos hacerlo en el sentido de que se trata de todos los procesos, requisitos y condiciones mínimas que el Estado tiene que observar a la hora de activar su aparataje judicial para determinar el sentido y alcance de nuestros derechos o a la vez tutelarlos en el caso de que estos fueran conculcados. Además, ya veremos más adelante, no solamente se aplica las garantías del artículo 8 convencional a procesos de carácter penal, sino a todo tipo de proceso judicial y administrativo donde los derechos de una persona estén en controversia. Sin embargo, el quantum de estos derechos, es decir, cuáles son los pasitos dentro del debido proceso y su especificidad van a variar según el proceso judicial. Entonces, por ejemplo, un proceso penal va a ser más complejo, el debido proceso penal va a estar revestido de ciertas características y garantías que posiblemente no las exigiremos en el marco de un proceso administrativo o en un proceso de tipo constitucional.
¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? A nuestros estimados diplomantes, se les recuerda que si desean realizar preguntas, pueden tanto levantar la mano Sí, me como pueden también, interrumpir nomás. perfecto, como también escribir a nuestros medios de chat como el de Zoom. Entonces, como les decía hace un rato, el Estado, derivado del artículo 1.1 convencional y a la luz de la obligación general de garantizar derechos, tiene una obligación de proveer recursos judiciales tanto para determinar el sentido y el alcance de nuestros derechos como para tutelarlos en el caso de que estos fueran conculcados. Sin embargo, esta obligación estatal de proveer recursos no se agota simplemente con poner cualquier procedimiento, sino que estos recursos judiciales, ha dicho la Corte Interamericana, tienen que tener unas características específicas para que el Estado diga, sí, nosotros sí hemos cumplido con nuestro deber de garantizar. Déjame ver, creo que está mal conectado a mí. Deme un segundito porque creo que está mal conectada a mi computadora. Un minutito, por favor, para conectarle. Ya, perfecto. Ahí estamos. Listo. Entonces, ¿cuáles son estas características que tienen que tener los recursos judiciales para que el Estado cumpla con sus obligaciones derivadas de la Convención? Lo primero, y esto podría parecer un poco obvio, pero en los primeros casos ante la Corte Interamericana se evidenciaba que incluso en esto fallaban los estados. Lo primero es que el recurso judicial tiene que existir dentro de la legislación. Por ejemplo, en el primer caso que se tramita frente a la Corte Interamericana, que ustedes ya lo habrán escuchado o lo escucharán a lo largo de este diplomado, el famoso caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, una cuestión alrededor del cual giró la controversia ante la Corte era el hecho de que el Estado no había provisto de un mecanismo judicial específico para proteger a las personas de la desaparición forzada. Y había en el Código Penal hondureño solamente la figura de el secuestro. Y entonces la Corte Interamericana decía es que lo que pasa es que en realidad no hay un recurso adecuado porque el secuestro y la desaparición forzada de personas son dos formas de privación del derecho a la libertad personal que tienen características súper diferentes. O sea, el secuestro es una acción de carácter dolosa, digamos, que llevan a cabo particulares con fines usualmente económicos, mientras que la desaparición forzada de personas como delito debería ser tipificado en cuanto a quienes cometen el delito y ciertas otras particularidades con características pluriofensivas que el secuestro no tiene. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la Corte dijo es que ni siquiera existe un recurso interno, ¿ya? Entonces, a hoy por hoy, a 2025, ustedes dirán, pero existen recursos y acciones para todo, sí, pero eso no siempre es así. En el caso, por ejemplo, de Mayagnazuno Aguastigni, que es el primer caso sobre derechos de propiedad ancestral de los pueblos indígenas sobre sus territorios, un ámbito de discusión es que no existió un proceso administrativo para la demarcación de las tierras ancestrales de la comunidad indígena. Entonces, en ese caso, es otro ejemplo de cómo han habido ocasiones, digamos, donde dentro de la legislación no existe ni siquiera el recurso para tutelar el derecho que se alega como conculcado o que se tiene que determinar. En segundo lugar, una característica importante de estos recursos es que tienen que ser idóneos. ¿Qué quiere decir que sean idóneos? Es que estén diseñados específicamente para atacar el problema jurídico en cuestión. Les pongo un ejemplo nuevamente a propósito del caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. El caso Velázquez Rodríguez contra Honduras versa sobre la desaparición forzada de un líder sindical durante una dictadura en Honduras durante las décadas de los 60 y 70. La familia del señor Manfredo Velázquez, una vez que él es desaparecido forzosamente por parte de la fuerza pública, inicia varios procesos dentro de la legislación hondureña, incluyendo el habeas corpus y también el proceso penal por secuestro, que era, como les dije, lo único que había. Cuando el caso llega a la Corte Interamericana y se estaba en las etapas preliminares, que son las etapas de admisibilidad y competencia, que me imagino que ya les hablarán de esto, el Estado de Honduras se excepciona, presenta una excepción previa y dice, la Corte no debería entretener este caso porque no se han agotado debidamente los recursos en jurisdicción interna. Y la Corte le preguntó, ok, dígame qué recurso le falta a la familia de Velázquez por agotar, porque yo veo que han puesto habeas corpus como 7 y veo que han activado la jurisdicción penal. Entonces dígame qué es lo que le hace falta.
Y el Estado de Honduras le dice, le falta agotar la figura civil de la muerte presunta. Esta figura civil de la muerte presunta, que nosotros también la tenemos en la legislación, es, como les digo, una figura de carácter civil o que se enmarca dentro del derecho civil y que tiene como objetivo simplemente hacer una ficción jurídica en la cual una persona cuyo destino se desconoce es declarada judicial y civilmente fallecida, de tal suerte que la familia pueda disponer de sus bienes como una herencia y que su cónyuge pueda volver a contraer segundas o terceras nupcias. Es decir, la finalidad de la muerte presunta no es que aparezca una persona que está desaparecida, es que los deudos o que la familia de esa persona cuyo paradero desconocemos pueda disponer de los bienes y pueda volverse a casar. Y la Corte Interamericana le dice, sí, de acuerdo, la muerte presunta es una figura, es un trámite judicial, llamémoslo así, es un recurso judicial que existe en la legislación hondureña. Sin embargo, ese mecanismo judicial no es idóneo para tutelar el derecho violado al señor Velázquez. Si el problema jurídico, lo que pretendía la familia del señor Velázquez era que esta persona aparezca, no era que le declaren muerto y que puedan disponer los bienes, era que aparezca, saber dónde está, que por lo menos le entreguen el cuerpo. Entonces, la figura de la muerte presunta, que es un recurso que existe, que tiene una finalidad, no era idóneo, no estaba diseñado para tutelar el derecho a la libertad personal y a la integridad del señor Velázquez Rodríguez. Finalmente, la Corte ha dicho, el recurso, además de ser idóneo, es decir, además de que tiene que estar diseñado para atacar una situación jurídica en concreto, tiene que ser efectivo. ¿Cuándo es efectivo un recurso? Cuando el momento de intentarse da el resultado para el cual fue diseñado. Y con el tema de la efectividad hay que tener cuidado porque decir que un recurso es efectivo no puede traducirse a suponer que el recurso es efectivo solamente cuando le da la razón al accionante. Van a haber ocasiones donde un recurso se va a intentar y no va a dar los resultados, pero eso no quiere decir que sea inefectivo. Es inefectivo cuando no cumple o digamos no da el resultado que es que se transite en un proceso de determinadas características con cierta independencia y se llegue a la determinación de la verdad. ¿Sí? Ahí es cuando es efectivo el recurso, más allá de si el resultado favorece o no las pretensiones de alguna de las partes. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, doctora. Listo. Entonces, un poco profundizando en lo anterior, entonces, ¿cuándo estamos frente a un recurso que podemos catalogarlo como inefectivo? Un recurso será inefectivo, ya dijimos, no cuando niegue las pretensiones del accionante o de la parte procesal que lo intenta necesariamente. La Corte Interamericana ha dicho que el recurso es inefectivo en algunas situaciones. En primer lugar, cuando existe una situación generalizada de denegación de justicia. Esto es, a nivel país, la función judicial de manera sistemática por problemas estructurales, por situaciones de índole política, por situaciones de fuerza mayor, no está respondiendo adecuadamente a este tipo de procesos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Velázquez Rodríguez, nuevamente, ilustra muy bien todos estos puntos, la Corte Interamericana dice, en Honduras, en los años que ocurrió este caso, había una dictadura y un poco una de las características de la dictadura y un poco una de las características de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad es el contexto de impunidad que hay alrededor de estos delitos que se logra efectivamente con una suerte de complicidad y silencio de los órganos de la Administración de Justicia. Entonces decía, había en este caso una situación generalizada de denegación porque a todo el país, a toda la gente que planteaba habeas corpus por la desaparición de sus familiares, los jueces o no les tramitaban los habeas corpus y los procesos penales, no les tramitaban, les dejaban ahí archivándose o se daban modos de no atender, dilatar, demorar, en fin, no otorgar justicia, ¿ya? Entonces, esta situación generalizada de negación de justicia ha ocurrido y ha sido reconocida por la Corte Interamericana usualmente en contextos de dictadura, pero en otras situaciones excepcionales también. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ecuador, durante la época del presidente Rafael Correa, se trataba, algunos litigantes acá, yo no suscribía con eso, pero algunos litigantes acá trataban de
posicionar la tesis frente a la Comisión Interamericana que estábamos en una situación de denegación de justicia, porque habían rumores que en realidad nunca fueron aclarados al final con respecto a una prohibición absoluta que el Consejo de la Judicatura le había dado a los jueces ordinarios que conocen garantías constitucionales, como la acción de protección y el habeas corpus, de nunca fallar en contra del Estado. Como esto nunca se pudo determinar, tampoco se pudo determinar la existencia de una situación generalizada de denegación de justicia, que años atrás la Corte sí, la Comisión, perdón, sí había declarado en el año 2004 a propósito del defenestramiento de las dos más altas cortes ecuatorianas en dos casos que luego la Corte Interamericana los conoció, que es el caso Quintana Cuello y el caso Camba Campos, que son los casos que tienen que ver con el defenestramiento tanto de la Corte Nacional, la Corte, perdón, Suprema de Justicia ecuatoriana, como del Tribunal Constitucional. Entonces, en esos casos, la Comisión Interamericana dijo, al estar acéfalas, tanto la justicia constitucional como la justicia ordinaria, entendemos que hay una denegación generalizada de justicia a nivel de la alta magistratura y, por lo tanto, los peticionarios, que la gente que quiere llegar a la comisión, no tendría luego que agotar estos recursos porque no existen. A nivel general, a nadie le va a atender la Corte Nacional y a nadie le va a atender el Tribunal Constitucional porque estos tribunales a diciembre de 2004, habían sido defenestrados. ¿Sí? Entonces, esto es una situación súper rara, no es normal ni común que la comisión lo acepte, pero usualmente lo ha aceptado en casos de dictaduras, de crisis democráticas, donde para nadie en el sistema de justicia da resultados o se activa adecuadamente. Luego puede pasar que el recurso es inefectivo no porque hay una situación generalizada de negación de justicia, sino porque en el caso concreto la persona o las personas han sido impedidas de acceder a la justicia. Y este es el típico caso donde, por ejemplo, tenemos a familiares de personas que han sido desaparecidas forzosamente o ejecutadas extrajudicialmente por las autoridades del Estado y cuando tratan de presentar sus denuncias en el ámbito penal, son amenazadas por militares, por policías o por agentes estatales que no tienen interés en que esa causa se ventile. Esto no quiere decir que es una situación generalizada para todo el mundo, pero sí en específico del caso concreto, ¿sí? Y finalmente, la Corte ha dicho que los recursos serán inefectivos cuando existe una demora irrazonable de los órganos adjudicantes para resolver la cuestión planteada. Y cuando hablo, y fíjense ustedes que estoy hablando de órganos adjudicantes y no necesariamente jueces o tribunales, porque el alcance del artículo 8 convencional se aplica no solamente a operadores de justicia u órganos de administración de justicia, sino otros órganos dentro del poder estatal que tienen potestad adjudicante, entendida esta como la facultad de determinar el alcance de diferentes derechos y obligaciones. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Preguntas? Ya, entonces solamente para recapitular, según la Corte Interamericana el recurso será inefectivo cuando se pueden observar alguna de estas tres cuestiones. Cuando existe en el Estado una situación generalizada de denegación de justicia, cuando en el caso concreto la persona ha sido impedida de acceder a la justicia, o cuando existe una demora irrazonable de los órganos adjudicantes para resolver la cuestión planteada. Ahora bien, ustedes dirán, pero bueno, entonces, ¿cuándo se está demorando demasiado un tribunal o un órgano adjudicante para nosotros activar el reclamo de plazo irrazonable a la hora de resolver? La Corte Interamericana nunca ha establecido un plazo numérico, es decir, nunca ha dicho 8 años es demasiado o 3 años es muy poco, nunca ha dicho, nunca ha dado un número específico. Más bien lo que ha dicho la Corte es, para usted determinar si es que hay una demora irrazonable en la tramitación y resolución de una causa, usted tiene que revisar de manera concurrente algunos rubros. En primer lugar, lo primero que tenemos que ver a la hora de ver si es que las cortes están demorando demasiado es cuál ha sido la actividad procesal del interesado y si las posibles demoras en la solución del caso están relacionadas con algo que está haciendo la parte procesal, especialmente el interesado, quien activó la maquinaria judicial. Puede ser que esta persona le convocan audiencias y no va. Puede ser que los abogados de esta parte procesal están de manera recurrente incidentando, dilatando, recusando. Entonces, esta demora ya no es atribuible a los jueces, sino es atribuible a las propias acciones u omisiones de la parte procesal interesada. En segundo lugar, también tenemos que ver, de todas maneras, la diligencia con la que se han comportado las autoridades judiciales a la hora de impulsar la causa. ¿Convocaban audiencias en tiempos prudentes?
habían recusaciones o habían incidentes que no eran oportunamente tramitados, se demoraban mucho en reconvocar audiencias una vez que estas eran suspendidas, etcétera. Y este creo que es el rubro más importante. También dice la Corte, la irrazonabilidad en la resolución de una cuestión judicial tendrá que determinarse a la luz de la complejidad del asunto, porque ustedes saben que hay procesos y hay procesos, no todos los procesos judiciales tienen la misma complejidad y dificultad. ¿Cómo se mide la complejidad del asunto? Según varios rubros que ha establecido la Corte Interamericana. Podemos revisar, por ejemplo, la cantidad de partes procesales involucradas. No es lo mismo conocer un caso que sería aquí, por ejemplo, en Ecuador, una acción de protección, que es similar a la tutela en Colombia o al amparo mexicano, donde existe una sola víctima, que un proceso de femicidio múltiple, donde tienes 10 mujeres que fueron encontradas en una fosa común, cuyas osamentas están ahí más o menos desde hace 3 años, y te toca analizar los cuerpos, practicar pericias. Evidentemente, en el primer caso debería resolverse con más agilidad, mientras que en el segundo caso, por la complejidad, se le debería permitir al órgano de administración de justicia un poquito más de tiempo. Insisto, ¿cómo se determina si un asunto es complejo o no es complejo? Según la cantidad de partes procesales involucradas, según la carga probatoria a analizarse. No es lo mismo tener dos oficios, dos actos administrativos a través de los cuales un funcionario público ha sido injustamente destituido, que tener que hacer análisis forense de 30 cadáveres de mujeres asesinadas. ¿Sí? La carga probatoria es importante. Y también ha dicho la Corte, el interés público que reviste el caso tiene que ser tomado en cuenta. O sea, hay ciertos casos que por el impacto que han tenido en la opinión pública deberían resolverse con más agilidad y con más celeridad. Finalmente, ha dicho en casos recientes la Corte Interamericana que se determinará que ha existido una demora irrazonable en el plazo, que genera una violación al derecho al debido proceso cuando esta demora ha causado una afectación concreta y tangible en el accionante o en la persona interesada. A mí este último rubro no me gusta mucho porque tú puedes tener una parte procesal que por su condición social y económica no se vea mayormente afectado, pero lo que se debería sancionar es la falta de diligencia de los organismos públicos y no tanto el nivel de afectación de la persona. Pero este es un rubro que hace algunos años ya lo puso la Corte Interamericana y que si ustedes van a presentar una petición, tienen que incluirlo, también tienen que hacer el análisis de cómo esta demora le ha causado al peticionario una afectación en concreto y no solamente mencionarla, sino evidentemente probarla. Un tema importante para los que son ecuatorianos, comentarles que la Corte Constitucional Ecuatoriana ha acogido de manera integral estos criterios alrededor de la demora irrazonable o del plazo razonable en su jurisprudencia relativa al debido proceso. Entonces, si ustedes ven sentencias de la Corte Constitucional, van a ver que hay una identidad en estos rubros, no porque nuestra Corte Constitucional se las haya inventado, sino porque, por efecto del principio de control de convencionalidad, ha adoptado de manera integral estos estándares convencionales para su propia jurisprudencia. Bueno, en segundo lugar, vamos a hablar del artículo 8.1 convencional. Nos establece los requisitos generales de los órganos de administración de justicia u órganos adjudicantes, que nos establece, y si es que ustedes me permiten, les voy a pasar un segundo, no sé cómo hacer esto, pero ya no importa. Ya, no importa. Les voy a leer y si ustedes están con sus computadoras a la mano, me gustaría que busquen y que abran la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que busquen el artículo 8 de la Convención, que es el que estamos estudiando aquí. Yo lo había pegado más atrasito, pero no sé cómo regresarlo en el Canva. ¿Alguien tiene ya la Convención a la mano? El artículo 8.1, que es el que nos vamos a concentrar en este momento, dice lo siguiente. Les voy a leer. Dice, todo artículo 8, garantías judiciales. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, lo que dijimos hace un ratito, por un juez o un tribunal independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra
o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El artículo 8.1 lo que nos establece es las características que tiene que tener tanto el juez como el proceso. Y esto parte de una obligación anterior, que es el derecho que tenemos todas las personas a ser oídas. Cuando hablamos del derecho a ser oído, nos estamos refiriendo a la facultad que tenemos todas las personas de presentar nuestras quejas y nuestros reclamos frente a una autoridad que tenga la competencia para resolverlo. ¿Ya? Y la Corte Interamericana ha dicho, no, esto no es una mera formalidad, no es cuestión de establecer unos tribunales o unas autoridades como quiera, sino hay una diligencia reforzada a la hora de establecer autoridades, tribunales, organismos y mecanismos que tengan unas condiciones específicas. Entonces, en esta parte nos vamos a centrar en las características que el artículo 8.1 convencional ha establecido con respecto a los órganos adjudicantes y vamos a hablar sobre las garantías del juez natural y el juez competente. Para que se cumpla con el requisito de ser escuchado por un tribunal independiente e imparcial, el juez o la autoridad que vaya a conocer la cuestión jurídica tiene que haber sido designado de manera previa de acuerdo a la ley, según el hecho que se juzga. Y aquí hay dos cuestiones importantes: el carácter de previo en la determinación del tribunal o de la autoridad y el carácter de legalidad. Con respecto al rubro de que el juez tiene que haber sido designado de manera previa, creo que no hay mucho que decir, salvo que este es un tribunal que tiene que estar establecido con anterioridad al cometimiento del hecho, ¿sí? Y que además, a partir del rubro de la legalidad, este tribunal tiene que estar dotado de ciertas competencias que le tiene que dar necesariamente la ley. Y cuando en el marco del sistema interamericano se habla del principio de legalidad, del principio de reserva de ley, o en este caso, cuando se habla de que todos tenemos derecho a ser escuchados por un tribunal conformado previamente de acuerdo a la ley, no nos referimos a cualquier norma del ordenamiento jurídico, sino una ley en su sentido estricto. Esto es las normas que son creadas desde los cuerpos legislativos o desde los congresos o las asambleas nacionales y luego refrendadas por los órganos ejecutivos. Cuando la Convención Americana se refiere a la competencia judicial establecida por ley, no se refiere a competencias dadas ni por reglamentos ni por decretos ejecutivos, sino por la ley en su sentido estricto. ¿Qué implica lo anterior? Lo anterior implica, y lo ha dicho la Corte Interamericana, que no se puede procesar o enjuiciar a personas por tribunales ad hoc, es decir, tribunales especiales, ni tribunales ex post facto, es decir, tribunales creados con posterioridad al hecho. Esto es violatorio del derecho al juez natural. Y luego la Corte Interamericana ha desarrollado algunas cuestiones en casos específicos que tienen que ver con el entendimiento de la garantía del juez natural y el juez competente. En ciertos casos que han tenido que ver con altas autoridades, con expresidentes o con personas elegidas por voto popular, la Corte Interamericana ha hablado, por ejemplo, del fuero. Y ustedes saben que el fuero es esta facultad que tienen ciertas autoridades públicas de alta jerarquía para ser juzgados por los tribunales más altos. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, donde nosotros estamos, el fuero, una de las garantías del fuero para el presidente y vicepresidente de la República es que en el caso de ser procesados, este proceso tendrá que ser llevado no ante los jueces penales ordinarios, en el caso de ser una acción penal, sino tendrán que ser llevados directamente a la Corte Nacional de Justicia, que es el más alto tribunal en justicia ordinaria. Y entonces el fuero establece situaciones excepcionales y especiales de quién es el juez natural según la calidad de la persona que sea procesada, y usualmente el fuero privilegia, beneficia a quienes ostentan un cargo público de alta jerarquía. Y sobre esto, la Corte ha dicho, el fuero no es en realidad una prebenda o un beneficio del procesado, sino que el fuero se establece para proteger la integridad de la función estatal y asegurar la independencia y la imparcialidad de los órganos de la administración de justicia. Porque imagínense ustedes lo que sería si es que un juez de primera instancia tuviera que decidir sobre la responsabilidad penal individual de un presidente. Hay una situación asimétrica que podría comprometer la independencia y la imparcialidad del sistema de justicia en esos casos y que se solventa
otorgando el fuero. Y entonces dice, esto apunta a proteger la integridad de la función estatal, de la función judicial, que afectará de manera favorable a las personas que alcanzan esta forma de inmunidad para evitar que se altere el normal desarrollo de la función pública. Y también ha dicho, entonces la Corte ha dicho, en realidad el fuero no viola las garantías del juez natural y el juez competente, como tampoco son incompatibles con el derecho al juez competente y al juez natural el principio de conexidad que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana se entiende o tiene que asimilarse a lo que nosotros en Ecuador les llamamos el arrastre de fuero, que es que si yo, por ejemplo, María Dolores Miño, que soy civil y que no ostento funciones públicas, me veo acusada de un delito donde también está involucrado el presidente de la República, que sí tiene fuero de Corte Nacional, por arrastre de fuero a mí me van a llevar a esa alta magistratura y la Corte Interamericana define esta situación como conexidad, que ha dicho persigue un fin convencionalmente aceptable, es decir, no viola el principio y el derecho del juez natural, y se permite, es perfectamente posible bajo la convención, que un mismo juez conozca diversos casos cuando existen elementos que los vinculen entre sí. También la Corte Interamericana, especialmente en varios casos contra Perú, se ha referido a la garantía del juez competente con respecto a la jurisdicción militar y ha establecido que la jurisdicción militar tiene como finalidad mantener el orden y la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas, por lo cual debe reservar su aplicación a los militares que hayan incurrido en delitos o faltas dentro del ejercicio de sus funciones militares y bajo determinadas circunstancias. Por lo tanto, ha dicho la Corte Interamericana que procesar a civiles en cortes militares supone ahí sí una violación del derecho al juez natural para el conocimiento de estas causas, pues la jurisdicción militar, y esto por favor tatúenselo porque la Corte Interamericana ya lo ha dicho hasta el cansancio, la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles. ¿Por qué no es? ¿Por qué no pueden establecerse tribunales militares para juzgar a civiles? Porque, insisto, el tribunal militar o la jurisdicción militar juzga delitos de que se cumplen por militares en el ejercicio de las funciones militares. Un civil nunca va a ser ni militar ni va a cumplir funciones de carácter militar, por lo tanto, no debería jamás juzgársele en fueros de carácter militar. Y en el caso peruano, en estos casos peruanos, que eran varios casos que tenían que ver con el combate al terrorismo de Sendero Luminoso, lo que ocurría era que estas personas acusadas de ser parte de Sendero o de apoyar a Sendero eran procesadas en doble vía. En el fuero ordinario eran procesados por el delito de sabotaje y terrorismo en el ámbito penal, pero además se les habría procesos paralelos en la jurisdicción militar por traición a la patria. Y la Corte de manera recurrente dijo, ok, entiendo que le juzguen en el fuero civil por terrorismo, aunque esas legislaciones tenían otros tantos problemas, pero decía, el fuero militar en este caso no tiene sentido porque ellos no son militares, no están regidos bajo los estándares y lo que se esperaría de un militar, por tanto no pueden ser enjuiciados ni condenados bajo estos fueros. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Seguimos. Luego, el artículo 8.1 nos hablaba de que el juez tiene que ser, el juez o el tribunal tiene que ser independiente e imparcial. Veamos, por tanto, qué implica esto de la independencia. La independencia, según lo entendió la Corte Interamericana, supone autonomía institucional. La Corte ha señalado que el Poder Judicial debe estar libre de injerencias indebidas de otros poderes del Estado o actores externos. Esta independencia este deber, derecho que tenemos nosotros de ser juzgados por jueces independientes, implica que los tribunales y los jueces tienen que tener algunas características. En primer lugar, esta independencia supone que los jueces o los tribunales o las autoridades que decidan no pueden ser objeto de presiones políticas ni económicas. En segundo lugar, que deben tener la capacidad real de resolver los asuntos conforme a derecho sin temor a represalias. Entonces, acuérdense que durante mucho tiempo se ha criticado o se ha hablado mucho de la figura del error inexcusable para los que somos ecuatorianos, porque la mala aplicación de la figura del error inexcusable aquí en Ecuador implicaba que los jueces terminaban siendo sancionados o destituidos no por errores propios de la Administración de Justicia, sino porque había un tribunal superior u otra autoridad que no estaba de acuerdo en la forma como el juez había interpretado el derecho.
Entonces, la capacidad de resolver los asuntos conforme a la ley no es que implica que no tiene que haber control sobre la actividad judicial, pero que el juez no puede ser sancionado y mucho menos removido por la interpretación dentro del ámbito de lo razonable que haga de la ley. Y la independencia, como les decía, tiene que ser interna y externa, externa de presiones de otros poderes, estatales o de facto, pero también independencia interna dentro de la función judicial. Es decir, los jueces tienen que ser independientes con respecto a los jueces de más alta jerarquía, con respecto a los consejos de la judicatura o la magistratura e incluso con respecto a la fiscalía, de tal suerte que estos órganos que también integran la función judicial no ejerzan presiones indebidas a los operadores judiciales a la hora de resolver. La Corte Interamericana también ha indicado que la independencia de los jueces depende de las garantías de estabilidad e inamovilidad en el cargo. Esto a la luz de los principios básicos de Naciones Unidas sobre independencia de jueces y abogados, que ha sido recogida en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y que establece que los jueces deben contar con garantías de estabilidad en el cargo, es decir, tienen que tener la certeza de que no van a ser arbitrariamente removidos de sus funciones. No deben ser removidos arbitrariamente. Esto a veces se malentiende y no es que se diga que los malos jueces no tienen que ser removidos, pero si un juez va a ser removido de su cargo, tiene que hacérselo mediando acusaciones o cargos que sean demostrados con un debido proceso y con una posibilidad de recurrir judicialmente de estas decisiones. Entonces, si bien no hay una estabilidad absoluta en el cargo, sí se tiene que garantizar mayor estabilidad a los jueces y solamente por excepción removerlos y si se los va a remover por causales previamente establecidas por la ley y después de que se active un proceso donde se les respeten a ellos también las debidas garantías. Y luego también la Corte y los órganos del sistema interamericano se han referido a que la garantía de independencia se logra con procesos adecuados de designación y remoción, especialmente los procesos de designación, si bien no se ha establecido desde el sistema interamericano cuál es el modelo ideal para la selección de jueces, y sí creo que había por aquí un par de colegas de México que este tema entiendo yo que es en este momento lo que más se discute en México a propósito de la reforma constitucional que estableció que los jueces iban a ser elegidos por voto popular. En realidad, hay todo un debate alrededor de esto porque si bien los órganos del sistema interamericano han dicho no hay un mecanismo perfecto para la selección de altos jueces. Hay jueces que se eligen en formas extremadamente políticas, lo designa el presidente y lo ratifica el Senado. Piensen en el caso de Estados Unidos. Aquí en el caso de Ecuador, el mecanismo de selección es uno, comillas, comillas, de méritos y oposición, y hago comillas, comillas, porque si bien se trató en el diseño del proceso de selección de privilegiar las capacidades académicas y de experiencia, en la práctica también se ha politizado. Sin embargo, en el caso de México, creo yo que el proceso de designación que se ha elegido, esto es del voto popular, desnaturaliza un poco el carácter contramayoritario que tiene que tener la administración de justicia. Es decir, a diferencia del legislativo y a diferencia del legislativo, la característica de la función judicial es que es un poder contramayoritario, que no se elige ni se debe a las mayorías, precisamente para que pueda establecer un contrapeso adecuado a los otros dos poderes que sí responden a los intereses de la mayoría. Entonces, habrá que ver, yo he seguido muy de cerca el proceso de selección judicial mexicana, no me gusta, creo que desnaturaliza completamente la función judicial y esto es mi muy respetuosa opinión, sabiendo que puede haber alguien que piense distinto, precisamente porque creo que los procedimientos, este procedimiento en particular, eh, apuntan o no son necesariamente objetivos y pretenden o propenden a desnaturalizar esta naturaleza contramayoritaria que tiene que tener la administración de justicia. En todo caso, también los procedimientos de selección, ha dicho la Comisión Interamericana, eh, tienen que tener un mínimo respaldo legal, las reglas para estos procesos de selección amparadas en una ley y donde se respete las garantías de igualdad y de revisión judicial en los mismos. No se puede hacer en realidad como quiera, sin perjuicio de que no hay un proceso que sea el ideal o el perfecto, porque en realidad lo que hemos visto a nivel regional es que todos tienen problemas. Luego, la segunda garantía, no solamente el juez debe ser independiente, sino tiene que ser imparcial.
¿Qué implica la imparcialidad y de qué se diferencia de la independencia? La independencia es básicamente no estar sujeto a presiones externas que afecten la posibilidad del juez de decidir en derecho. Mientras que la imparcialidad se refiere a la ausencia de prejuicios e intereses personales del juez en la causa y que sus decisiones estén basadas exclusivamente en la ley y en los hechos para garantizar la confianza de las partes en un proceso justo. La Corte Interamericana ha establecido que hay dos rubros o dos tipos de imparcialidad que deberían observarse. Una imparcialidad objetiva relacionada con las garantías externas, es decir, ¿en verdad el juez está emparentado con alguna de las partes? ¿En verdad tiene un conflicto o un interés particular en la causa? Y en este sentido, la Corte Interamericana ha dicho, la apariencia del juez frente a las partes es importante a la hora de determinar su imparcialidad. Es decir, el juez tiene que dar confianza a las partes de que no tiene ningún interés personal en la causa. Es un poco ser y parecer. Entonces, la Corte ha dicho, sí se tiene que tomar en cuenta cuando una de las partes sospecha de la falta de imparcialidad del juez y porque el juez tiene que no solamente ser imparcial, sino dar una apariencia de imparcialidad. Y luego también tenemos la imparcialidad subjetiva, que se refiere ya a cuestiones del fuero interno del juez, y se supone, o al menos hay una presunción de imparcialidad subjetiva de los jueces, a menos de que se pruebe lo contrario. Y con respecto a la imparcialidad del juez, aquí en Ecuador hemos tenido unas discusiones súper interesantes alrededor de las recusaciones sistemáticas que se han hecho a varios jueces de la Corte Constitucional del Ecuador por parte de grupos conservadores en el marco de casos que tienen que ver con cuestiones polémicas como aborto, matrimonio igualitario o eutanasia. Y para no alargarles mucho el cuento, y solamente para que nuestros colegas que no son ecuatorianos sepan, lo que ha pasado es que cada vez que uno de estos casos llega a la Corte Constitucional, los jueces que son identificados como progresistas son sistemáticamente recusados por los grupos conservadores, digamos, que no quieren que haya ni matrimonio igualitario, ni aborto, ni eutanasia, ni nada. Y entonces la discusión ha sido, entonces, ¿cuál es el argumento de estas personas? Dicen, estos jueces, antes de ser jueces, eran activistas de derechos humanos, directores de ONGs, eran docentes que daban entrevistas y que estaban a favor del aborto, entonces no son imparciales. Y en varias resoluciones, pero especialmente en una reciente de hace menos de un mes, ya el Pleno de la Corte Constitucional, que es a quien le toca resolver estas cuestiones, dijo, verán, el hecho de que un juez en el ámbito de su vida, porque uno no nace siendo juez, haya tenido una postura más liberal, haya incluso planteado tesis favorables a la eutanasia y el aborto, no quiere decir que tenga un interés personal en la causa. Entonces, lo que ha hecho la Corte Constitucional a la hora de definir la imparcialidad es establecer que cuando hablamos de falta de imparcialidad nos referimos a intereses personales en la causa concreta. No nos referimos a una preferencia de opinión jurídica con respecto a una cuestión en general. Entonces, no es lo mismo decir la Lolo Miño, la María Dolores Miño, que es jueza, durante toda su vida siendo defensora de derechos humanos, estuvo a favor del aborto, que decir la María Dolores Miño, jueza, ahora tiene un interés personal en la causa 523 del aborto porque quienes la plantean son sus primos, ¿sí? Tiene que haber un interés en la causa en concreto y no en el tema de la causa, porque si no, le estamos poniendo un estándar imposible de cumplir al juez, porque el juez antes de ser juez de ley fue abogado. Y muchos abogados además son figuras públicas que hacen opinión pública y si no eres docente y expresas una opinión determinada en las aulas y si no escribes papers y en el paper académico tienes que asumir una posición con respecto a algo, entonces tú no le puedes obligar al juez a que sea esta figura absolutamente apolítica o carente de criterio. Lo que sí le debes de exigir al juez en el ámbito de garantizar su imparcialidad es que en la causa concreta no tenga intereses de carácter personal. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, ¿qué elementos ha dicho la Corte Interamericana que pueden afectar la imparcialidad del juez? El hecho de que el juez haya participado en etapas anteriores al proceso. Yo presenté esta acción de inconstitucionalidad cuando era profesora de la universidad, pero recién va a conocer el Pleno de la Corte Constitucional ahora que soy jueza, entonces me tengo que excusar. Falta de independencia del órgano judicial, y aquí un poco se mezcla independencia e imparcialidad, y inexistencia, perdón, de mecanismos adecuados de recusación. Y la Corte Interamericana sobre esto ha sido enfática en decir que la figura de la recusación es un mecanismo idóneo para asegurar la imparcialidad del juez y que en los casos donde hay jueces necios que no se quieren excusar a pesar de que saben que tienen intereses personales en la causa,
De todas maneras, se debería proveer la figura incidental de la recusación para permitir a las partes poner en conocimiento de un juez superior la posibilidad de que estos jueces no tengan imparcialidad. Entonces, si es que no les permiten recusar, es una violación a las garantías del debido proceso en cuanto al derecho de ser juzgados por jueces o tribunales imparciales. Esto con respecto al 8.1, pero el artículo 8, que se habla de las garantías judiciales, se llama así en la Convención Americana, tiene muchos otros numerales y aquí, en esta última parte, vamos a hablar de los numerales 2, 3 y 4, 4 y 5 de la Convención Americana, pero también vamos a hablar del artículo 9 de la Convención Americana, que habla del principio de legalidad, tomando en cuenta que este principio de legalidad es parte del debido proceso. Se habla de garantías mínimas en el proceso penal, y yo le he puesto penal así porque en realidad la jurisprudencia de la Corte y la propia Corte ha dicho de manera recurrente que parece que estas garantías no aplican exclusivamente al proceso penal, sino a otro tipo de procesos administrativos y sancionatorios donde se vaya a imponer un castigo a una persona por inobservancia de un precepto legal. Y son un montón, así que vamos a ir viendo de manera rápida. Toda persona inculpada tiene el derecho, dice el numeral 2 del artículo 8, a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Y esa inocencia, ha dicho la Corte Interamericana, tiene que ser en el trato de la persona, es decir, tienen que tratarte como inocente, pero además la actividad procesal del juez tiene que estar fundamentada en esa inocencia. ¿Qué quiere decir? Se tiene que presumir tu inocencia de inicio, pero el trato que te den a la hora de practicar pruebas, a la hora de analizar la evidencia, también tiene que responder a la lógica de que tú eres inocente y no culpable. Por ejemplo, que a ti no se te obligue a probar tu propia inocencia, es creo que el corolario de este artículo 8.2. Y además, otras garantías durante el proceso que tiene toda persona en igualdad y sin discriminación es el derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor en caso de que no hable el idioma, el hecho de que tiene que haber una comunicación previa y detallada de la acusación formulada, y ya en un caso la Corte Interamericana dijo que el derecho a que se le comunique previo y detalladamente al inculpado no inicia dentro de ya el juicio como tal, sino incluso en las etapas anteriores de investigación frente a la fiscalía, donde pueden haber momentos donde una defensa adecuada podrían liberar a la persona de ser llevada a juicio. Entonces, no solamente en la etapa ya del juicio como tal, penal, sino también en ciertas etapas de investigación en la fiscalía. La persona tiene derecho a que se le diga si se le está investigando por algo y si puede de alguna manera defenderse. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para su defensa se refiere a que en general los inculpados tienen que tener acceso a una posibilidad real de defenderse, no es una mera formalidad. Entonces, por ejemplo, en los casos peruanos que yo les mencionaba hace un rato, se les daba a estos acusados de senderistas, les decían, sí, les vamos a dar un defensor público. Y ese defensor público tiene 15 minutos para reunirse con ustedes en una sala donde habían 100 defensores públicos más y habían 500 policías. Entonces, imagínense ustedes un expediente de 8.000 fojas. ¿Cómo te dan 15 minutos para defenderte? ¿Te dieron abogado? Sí. ¿Técnicamente te dejaron revisar la prueba? Sí. Pero todo esto estaba hecho de una forma tan fraudulenta que no se les daba los medios adecuados y el tiempo adecuado para la defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un tiempo específico ni una forma específica de garantizar la defensa, sino que lo que es el tiempo y los medios adecuados tendrían que analizarse a la luz de las particularidades de cada caso. Luego, el derecho del inculpado a defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección. Y en caso de que aquello no sea posible, siempre se le tiene que proporcionar un defensor por parte del Estado, el defensor público. Sin embargo, el defensor público es una o otorgarle un defensor público es una situación de carácter excepcional que aplicaría solamente cuando la persona no tiene un abogado de su elección, puesto que si lo tiene y se le impone un funcionario, ¿cómo se llama? Un defensor público, también estaríamos violando el derecho a ser asistido por un defensor. El derecho de la defensa a interrogar a los testigos y contrainterrogar a testigos y peritos como una garantía del debido proceso. Y esto se traduce al derecho también de poder practicar y activar pruebas de diferente tipo y el derecho que se tiene también de obtener en ciertos casos el auxilio judicial para la obtención de ciertas pruebas, de ciertos testimonios o de ciertos peritajes que fueran fundamentales para la defensa. Y
esta obligación de presentar testigos o la obligación general de practicar pruebas no se agota simplemente con permitirle al acusado o a la parte procesal que presente documentos, que presente escritos, que presente peritajes, sino que el juez tiene que demostrar que ha hecho un análisis y un estudio real de cada uno de estos elementos de convicción a la hora de determinar su fallo, porque si solo los menciona, se hace una lista y no me explica por qué considera que esta prueba no es relevante, por qué esta prueba fue excluida, por qué esta prueba se tomó en cuenta preferentemente frente a las otras, pues se ha violado de facto el derecho de la defensa a presentar testigos y, en general, a practicar las pruebas que sean adecuadas para defenderse. Muy importante el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable y el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, que siempre tiene que ser, en primer lugar, un juez en su sentido estricto y que goce de mayor jerarquía. Otras garantías judiciales de los procesados o de las partes se contienen en los artículos, en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 8. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción alguna, esto es autoexplicativo. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos, que es el famoso principio de non bis in idem, y que la Corte ha determinado que para nosotros saber si estamos frente a una situación donde se ha vulnerado el principio de non bis in idem, tenemos que revisar si existe identidad de la persona acusada, si existe identidad de los hechos que se le reputan haberlos cometido y si, y esto es lo más importante, el fundamento jurídico o la cuestión jurídica que persigue esta nueva o segunda causa es fundamentalmente la misma. Entonces, en los casos peruanos que yo les contaba hace un rato, había el doble proceso, el fuero civil por terrorismo y el fuero militar por traición al patria. Pero si uno veía los argumentos jurídicos y los hechos esgrimidos en cada uno de estos procesos, llegaba a la conclusión que los dos procesos tenían una fundamentación jurídica o una causa idéntica y por lo tanto la Corte dijo en esos casos se está violando también el principio de non bis in idem porque se están volviendo a juzgar dos veces por la misma cosa, fundamentalmente. Y finalmente el artículo 5 establece que el proceso penal debe ser público por regla general, salvo los casos que sea necesario para preservar los intereses de la justicia, que podría ser, por ejemplo, casos que tienen que ver con niños y adolescentes, casos que tengan que ver con víctimas de violencia sexual y ciertos casos cuya ventilación, si quieren pública, podría alterar o comprometer de manera importante el orden público. Finalmente, en varios casos de la Corte Interamericana se han establecido pasos procesales adicionales cuando quienes intervienen en los procesos pertenecen a minorías. Porque como les decía al inicio, la Corte establece garantías mínimas en el proceso penal, pero reconoce que en otro tipo de procesos administrativos o sancionatorios el quantum del debido proceso puede cambiar. Es decir, pueden haber más o menos pasos de los que vimos anteriores, dependiendo del tipo de procedimiento y dependiendo también de quién sea la persona que está sometida a la autoridad judicial. Entonces, por ejemplo, con respecto a extranjeros, la Corte Interamericana ha dicho que el derecho a la asistencia consular en su idioma natal forma parte de las garantías procesales. Si a mí, María Dolores Miño, me persiguen penalmente por el delito de estafa aquí en Ecuador, yo siendo ecuatoriana, no tengo derecho a la asistencia consular y si no me llaman a mi cónsul, a mí no me violan ningún derecho al debido proceso. Pero si el procesado es una persona extranjera en la misma causa, esta persona que es extranjera tiene un derecho adicional en el marco del debido proceso, que es la asistencia consular. Con respecto a las mujeres, ha dicho la Corte Interamericana en varios casos que tienen derecho las mujeres, especialmente en los casos de violencia, que los jueces analicen su caso con perspectiva de género y sin recurrir a estereotipos de género. Además, atendiendo, especialmente por parte de los órganos de investigación y fiscalía, al principio de debida diligencia reforzada. Entonces, por ejemplo, en el caso de Paola Guzmán Albarracín o en el caso de Linda Loaiza López Soto, que básicamente son dos casos de mujeres y adolescentes que fueron violadas por particulares. Lo que identificó la Corte es que los jueces a la hora de analizar esos delitos de violación habían recurrido a estereotipos de género. Por ejemplo, ella le provocaba, es que ella era malcriada, es que ella era muy coqueta, ella le tiene que haber seducido, ella, entonces, como ir a estos lugares comunes donde la mujer siempre es la que provoca su propia violación. La Corte dice, eso fue juzgar sin perspectiva de género y los jueces en esos dos casos reforzaron estereotipos de género que terminan violando
el debido proceso en el caso de las víctimas. Con respecto a las fiscalías, en los casos mexicanos de las mujeres muertas víctimas de femicidio en Ciudad Juárez, ha dicho la Corte Interamericana que las fiscalías a la hora de investigar deben actuar con debida diligencia reforzada, esto es con la lógica y atendiendo al presupuesto de que estos delitos tienen una naturaleza o tienen un origen en el hecho de que estas víctimas eran mujeres y esta investigación tiene que siempre guardar esta lógica de la perspectiva de género, atendiendo al carácter especial de las víctimas como mujeres. Cuando se ha tratado de niños, niñas y adolescentes, la Corte Interamericana ha establecido que los jueces y tribunales y operadores de justicia deben enfocar sus decisiones o deben dirigir sus decisiones con un enfoque diferenciado y reforzado debido a la especial situación de vulnerabilidad de la niñez y adolescencia, que la justicia tiene que ser especializada en materia de niñez y que el interés superior del niño en cuanto al derecho de participación y el derecho a ser escuchados tiene que tomarse especialmente en cuenta. Finalmente, ha establecido, cuando los procesados son personas pertenecientes a comunidades indígenas, que los jueces y operadores de justicia deben aplicar un enfoque intercultural a la hora de juzgarles, respetando sus costumbres y tradiciones, observando sus lenguas originarias y dándoles plena oportunidad de participación sin discriminación, recurriendo cuando sea necesario a análisis históricos, antropológicos y sociales que permitan una adjudicación con un enfoque intercultural. Finalmente, el principio de legalidad y no retroactividad del artículo 9 convencional nos dice que nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que al momento de cometerse no fueran delitos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer la pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. ¿Qué implica nomás el principio de legalidad según la jurisprudencia de la Corte? Lo primero es el respeto a la legalidad formal o al principio de reserva de ley. La restricción de derechos y la imposición de sanciones solo puede hacerse en aplicación de normas legales en su sentido estricto y no de inferior jerarquía. Esto ya lo dijo la Corte Interamericana en el marco de la opinión consultiva OC 686. Pero la Corte ha dicho también, o se ha referido a una suerte de legalidad sustancial, donde impone la obligación de que el contenido de todas las normas que van a regular y restringir derechos sean compatibles con los objetivos y fines de la Convención Americana de la democracia y del Estado de Derecho. Entonces, por ejemplo, si hubiera una norma que diga, por ejemplo, las mujeres, todas las mujeres en Ecuador, a partir de los 18 años, serán impedidas de votar. Y si esto lo pasa el Congreso y lo sanciona el Ejecutivo, digamos, hemos cumplido el rubro de la legalidad formal y de la reserva de ley, pero no de la legalidad sustancial, porque es una norma que claramente contraría tanto los objetivos y fines de la Convención Americana como las necesidades de la democracia. El principio de tipicidad, denme un segundito, que justo tenía otra clase a las 7. Catalina, ¿cómo estás? Dame un segundito para conectarme porque estoy saliendo de otra clase, ¿ya? Ya te voy a mandar, Cata, apenas salga de mi otra clase, ya que estoy conectada justo ahorita el Zoom. Ya, diles que me esperen un ratito, por favor. Bye. Ya. Este fue mi error porque yo tenía que haber previsto que siempre nos demoramos un poquito más. Entonces, legalidad sustancial, no existe tal como tal el término, pero sí en la opinión consultiva C686 la Corte dijo, no basta con que la restricción al derecho sea en una norma, en una ley en su sentido estricto en cuanto a su forma, pero también el contenido tiene que ser convencionalmente compatible. Luego, la Corte, en varios casos, como Kimmel contra Argentina o Son Ramírez contra Venezuela, la Corte ha hablado de la obligación de respetar el principio de legalidad en clave de tipicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas sancionatorias, las normas especialmente que restringen derechos, tienen que ser lo suficientemente claras, precisas y previsibles para las personas. Es decir, yo como ciudadano tengo que saber qué es lo que me va a pasar si es que incurro en tal o cual conducta. Y entonces, esto me da como previsibilidad a mí como ciudadano y me abstiene o me impide de incurrir en acciones por las que luego voy a ser sancionada. Entonces, usualmente la Corte ha condenado a los estados por inobservancia del artículo 9 en clave de tipicidad cuando las normas sancionatorias, especialmente del ámbito penal, están redactadas de una forma tan vaga y tan ambigua que el delito puede ser todo y no puede ser nada.
Por ejemplo, aquí en Ecuador estamos teniendo un problema importante del cual yo fui víctima en primera mano de este error de tipicidad con respecto a una norma sancionatoria administrativa que está contenida en el Código de la Democracia o en la ley electoral de Ecuador, que es la infracción grave por violencia política de género. Entonces, esta sanción a la violencia política de género que se le incluye en el Código Electoral ecuatoriano, en principio lo festejamos mucho desde los movimientos de derechos humanos y de mujeres, porque evidentemente las mujeres que participan en política siempre nos atacan y nos agreden con más fuerza, pero cuando ya uno revisa el artículo hay unas normas que son súper ambiguas. Por ejemplo, hay una norma, hay un numeral de esta norma que dice, se considera violencia política de género todos los actos que vilipendien y tiendan a ofender a las mujeres. Estoy exagerando un poco, pero más o menos por ahí va. Entonces, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿cuándo se está ofendiendo? ¿Quién determina la ofensa? Porque yo quizás soy una persona un poco más curtida y me vale que me insulten, pero quizás Lorena no, quizás Lorena es un poquito más sensible y a ella sí le va a doler si le dicen cualquier cosa. Entonces, es un tipo tan abierto y hemos aprendido en la práctica, y les digo porque a mí una funcionaria pública hace poquito me puso una violencia política en el TCE. Es una norma tan ambigua y tan mal redactada que ahora está siendo utilizada usualmente por funcionarias públicas para castigar y perseguir la crítica a sus funciones. Entonces, esta funcionaria pública a quien yo eh, critiqué profundamente porque no me gusta su gestión, ella dijo, es que ella me ha violentado porque ella me ha hecho sentir mal. Y me dije, sí, pero yo no te estoy criticando a ti como persona. Yo lo que estoy haciendo es una crítica a mi insatisfacción con respecto a la forma como tú ejerces el poder. Pero claro, la norma está tan mal redactada que te permite esos abusos. Entonces, esta es una cosa importante que ha dicho la Corte. Luego también el principio de legalidad supone una prohibición a la analogía penal en perjuicio del procesado. No se puede aplicar la ley penal por analogía para ampliar la responsabilidad de manera perjudicial al acusado. Luego hablamos del principio de retroactividad, la prohibición general de la retroactividad, salvo que la norma posterior fuera más favorable al acusado, este famoso indubio pro reo, y evidentemente esto es fundamental del principio de nulo in crimen sin eje, es el hecho de que no se puede condenar a una persona por hechos que no eran delitos al momento de cometerse. Y ahora sí, con esto yo acabo la presentación, agradeciéndoles muchísimo por su atención. Como les digo, este es un tema, yo me podría quedar 3 horas más, pero mis otros alumnos ya me están esperando. Les agradezco muchísimo por su atención, también a mis queridos colegas de Latin Juris que siempre me permiten venir a hablar horas y horas de este tema que a mí me gusta muchísimo. Si les gustó la presentación, que si quieren saber algo, si quieren que les envíe materiales, les dejo aquí todos mis puntos de contacto, teléfono, correo electrónico, cuenta de X y mi cuenta de LinkedIn para que ustedes me puedan ubicar. Y nada, estoy muy contenta de haber podido compartir esta noche con ustedes.